Los invito a ser testigos de excepción de algo que pasó hace unas horas. Los pongo en contexto. En Colombia se celebró la Cumbre Social y Política, con la participación de numerosas organizaciones y más de 1.500 representantes de todo el país. Como parte de esa cumbre, invitaron a los candidatos presidenciales a hablar de salud, uno de los temas más graves en Colombia. Asistieron 6 y 3 se excusaron. Entre ellos, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. La inasistencia de Alejandro Gaviria es especialmente llamativa, ya que él ha sido ministro de Salud durante 6 años y uno de los mayores responsables del estado actual de ese sector. Una lástima la ausencia también del senador Robledo, quien ha protagonizado debates parlamentarios muy importantes denunciando la corrupción de la salud. En su caso parece que algo que pasó ese mismo día le impidió asistir. Fajardo y Gaviria, en cambio, se excusaron con bastante anterioridad. Escuchen con cuidado. Por la calidad del sonido y la imagen, parece que la reunión no ha sido diseñada para que la escuche todo el país. De hecho, el 80% de quienes asistieron eran personal sanitario. Pero gracias a la generosidad de la doctora Carolina Corcho, colaboradora de Palabras Mayores y una de las organizadoras del evento, tenemos esta oportunidad única de conocer las ideas, las fortalezas y las debilidades de algunos de quienes nos quieren gobernar. Les advierto que me llevé más de una sorpresa. Siéntense, analicen a cada candidato y saquen sus propias conclusiones. No olviden incluir en su análisis a quienes con su ausencia han dicho más que con sus palabras. La reunión empieza con una brillante introducción de la doctora Corcho y a continuación habla Gustavo Petro. Por estar aquí con nosotros, al doctor Gustavo Petro, Francia Márquez, Enrique Gómez, Camilo Romero, el doctor Eduardo Verano. Se excusan, se debe decir que se invitó a este foro a todos los precandidatos de los espectros políticos del país. Se excusaron el doctor Sergio Fajardo, el doctor Alejandro Gaviria, el doctor Jorge Enrique Robledo, que habían confirmado, pero se excusan por no poder asistir a este evento. Damos un saludo al presidente Percio Yola, que nos presta su sede para nosotros poder generar este espacio de deliberación pública que tiene como objetivo discutir con los candidatos las propuestas que tienen sobre el tema de la salud en Colombia, ya que lo que queremos propiciar es que haya un voto programático en Colombia y que se empiecen a discutir sobre los problemas de los colombianos. La Cumbre Social y Política se reunió alrededor de la discusión de un articulado alternativo, una propuesta alternativa que ha trabajado la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, órgano consultor de la Honorable Corte Constitucional, en donde hay varias organizaciones de la sociedad civil, científicas, médicas, de trabajadores, movimientos sociales, en un articulado de reforma estructural. El sistema de salud en Colombia no da más. La salud es un derecho fundamental y fueron 5 puntos centrales que ubican esta reforma que lo que pretende es que haya un nuevo modelo de salud en Colombia. El primer punto, no entendemos en qué momento fue que se dijo en Colombia que se requerían EPS para administrar un sistema de salud. Esto no ocurre en ningún sistema de salud del mundo. Los mejores sistemas de salud del mundo no tienen intermediarios particulares a los cuales el Estado entrega los recursos para prestar o para administrar la salud. Eso no pasa sino en Colombia. Empezamos con 200 EPS y vamos con 49 burocracias, 49 subsistemas de salud no controlables y tampoco fueron la solución a la corrupción. Luego, el nuevo modelo de salud no requiere EPS. Por eso en esta propuesta hay un diseño institucional descentralizado, como lo dijo la Constitución de 1991, con una institucionalidad que estamos proponiendo anticorrupción, con todos los controles anticorrupción, con las regiones donde se construya la política pública, desde las regiones se administren para reemplazar las funciones de las EPS. En este momento las EPS no tienen control anticorrupción. No es cierto que haber entregado a 200 burocracias particulares los recursos públicos, que son por el orden de 50 billones al año, significaría entonces
que no iba a haber corrupción. Eso no fue cierto. Solamente una de las 72 investigadas se demostró que hubo un saqueo de 1.5 billones. Por eso, con los más expertos constitucionalistas y conocedores de la descentralización de este país, proponemos un nuevo modelo institucional para reemplazar eso que no debió ser y que es una distorsión de un servicio público esencial y un derecho fundamental en Colombia. Segundo elemento, el sistema de salud debe formalizar a los 800.000 trabajadores de la salud, 700.000, que se encuentran precarizados. Aquí no se puede aceptar tercerización, intermediación y todos esos contratos basuras bajo los cuales están contratados los trabajadores de la salud. Tercer punto, el sistema de salud tiene que tener una vocación de atención primaria en salud, una vocación preventiva de determinantes sociales de la salud. 3 décadas tenemos de la Ley 100, donde nos dedicamos a los negocios, un sistema de salud de facturación y del negocio, no más negocio con la vida de los colombianos. Tenemos que retornar a la salud pública, a la prevención, a la atención primaria de salud como vocación central del sistema. Cuarto punto fundamental, sistema de información público e integrado. El sistema de salud actual no tiene un sistema de información donde claramente sepamos cuáles son las deudas de las EPS con las clínicas y hospitales. Eso de no tener un sistema de información, como decíamos en la cumbre, a veces no tener política es la política. No tener un sistema de información para que no haya control social, político, ni en los organismos de control sobre el flujo de esos recursos y la atención de los pacientes. Necesitamos un sistema de información público que dé cuenta de la situación financiera, administrativa, epidemiológica, sociodemográfica de la población, para poder tener debates serios en este país de política pública, pero no la opacidad y oscurantismo que tenemos ahora, que ha sido caldo de cultivo para el saqueo de los recursos públicos y para acabar con la vida de los colombianos. Y el otro punto, entre muchos, es el control de precios de medicamentos. El mundo entero se reunió el año pasado los países del G20, que fueron los mismos del consenso de Washington hace 3 décadas, y se reunieron a hablar del desconsenso de Washington, a decir no era cierto que el modelo neoliberal que decía que el Estado no debía intervenir iba a funcionar. No fue cierto y lo reconocieron los mismos que hicieron el consenso de Washington. Y reflexionaron sobre esto por 2 problemas que afronta la humanidad: la crisis climática y la inviabilidad de la vida en el planeta Tierra, y la cooptación de las vacunas en el mundo por parte de un puñado de transnacionales farmacéuticas financiadas con recursos públicos de los ciudadanos del mundo, que finalmente fueron acaparados por unos monopolios y que tienen en este momento a la humanidad en una prolongación de una pandemia que está costando la vida. Son los países del G20, los países más poderosos, quienes dicen que ese modelo hay que replantear. Luego aquí tendrá que ver una política de control de precio de medicamentos, que es uno de los escenarios del saqueo y la extracción de los recursos públicos, una protección de la soberanía nacional, del impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación nacional para salvar la vida de los ciudadanos. Lo que discutimos nosotros es la viabilidad de la vida en Colombia y lo que decimos es no más negocios con la vida de los colombianos. Vamos a defender el derecho fundamental a la salud y eso se traduce en un documento que está disponible para todos ustedes con un articulado ya concreto de cómo sería esa reforma estructural que queremos someter a discusión también, porque esto es un problema político y el próximo presidente, gobierno y congreso de este país tendrá que adoptar una agenda de transición democrática donde uno de los principales temas es la salud por el tema de la pandemia. Entonces yo dejo allí estos puntos que discutimos en la Cumbre Social y Política, que seguirá sesionando en todas las regiones del país, discutiendo, pedagogizando y nutriendo esta propuesta que ya tuvo esta primera discusión con la ciudadanía. La evaluación que yo puedo hacer hasta el momento, a pesar que indudablemente existen cifras de crecimiento de cobertura formal, casi nunca se puede comparar con qué antes de la Ley 100, porque el sistema de datos que teníamos antes no era
lo suficientemente eficaz como para que nos permitiera una comparación real. Formalmente se dice que aumentó el nivel de cobertura y la gente en cierta forma, al tener un carnet de vinculación a una EPS, sea en el régimen subsidiado o en el contributivo, cree, ese es un imaginario popular, cree que está asegurado. Ese, digamos, es la evaluación al día de hoy. Al no existir ese carnet en el Instituto de Seguros Sociales antes, la gente creía antes que no estaba asegurada. Es decir, hay en cierta forma la creencia que hay un aseguramiento casi universal en Colombia. Y esos son los datos que se venden al exterior, en las estadísticas y en los discursos presidenciales de cada año. La realidad hoy la podemos contrastar con los datos del 2018 antes del COVID, que me parece pertinente, dado que el COVID indudablemente desnudó. Los datos aún están en confección del sistema de salud colombiano. Antes del 2018 hay 3 datos que me parecen fundamentales, dado que se trata de estadísticas internacionales básicas para comparar un sistema de salud con otro. La mortalidad materna. 2018 creció exponencialmente. Venía bajando lentamente. Es más, voy a decirlo sin, ya me titularán ahí los medios que soberbia, pero en el país decreció lentamente la mortalidad materna porque en Bogotá bajamos sustancialmente la mortalidad, pero con un modelo de salud diferente. En Bogotá cumplimos la meta del milenio y en Colombia nunca se pudo cumplir, pero en el 2018 peor, ascendió la tasa de mortalidad materna, es decir, mujeres que mueren al estar embarazadas porque no se les atendió. La inmensa mayoría de esas mujeres que mueren son pobres. La tasa de mortalidad materna sigue una correlación con la tasa de pobreza. En 2018 subió la pobreza en Colombia. Venía bajando gracias a una especie de distribución a cuentagotas del excedente petrolero y carbonero con precios internacionales muy altos. Eso se frenó en el 15 y en el 18 realmente tuvimos un ascenso de pobreza, en el 19 peor, y ya las estadísticas hoy pues son abrumadoras. La tasa de mortalidad materna en el 18 subió. Son mujeres que mueren pudiendo evitar su muerte. La tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año sigue siendo de 2 dígitos por cada 10.000 nacidos vivos. No bajó, subió en el año 2018. Y la tasa de mortalidad infantil para menores de 5 años sigue siendo una de las más altas del mundo. Más altas del mundo, es decir, se nos mueren los niños como en ningún otro lugar del planeta, excepto algunos países muy, pero muy pobres. Y ese es el balance antes del COVID. Si hacemos el balance del COVID, pues encontramos una realidad, una desnudez de la realidad brutal. Uno de los países con más alta tasa de mortalidad por COVID, por número de muertos, por millón de habitantes, en forma general. Se murió un porcentaje altísimo de la gente en la casa, sin atención médica. Aún hoy la vacunación sigue siendo de las peores de América Latina, a pesar del embellecimiento de los medios de comunicación. Es decir, el modelo de salud en Colombia se demostró no funcionó. ¿Qué proponemos? Si me permiten, aquí no hay contador de tiempo, así que no, sí, no lo sé. Ese no lo veo. Nosotros ensayamos algo que en el mundo tiene una gran corriente de aplicación exitosa, que es el modelo preventivo de salud. Incluso independientemente de la discusión de las EPS, hoy por hoy, y lo demostramos en Bogotá, aún con la ley 100,
se puede montar un sistema preventivo de carácter público que implica no solamente actuar en los determinantes de la salud, como el agua potable, como el aire, como la alimentación, como la actividad física, que son acciones fortísimas para tener una buena salud en toda la sociedad colombiana, sino que desde el punto de vista de la asistencia de la salud, se pueden montar equipos territorializados de salud, con médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, promotores de salud que sean capaces de mantener una visita permanente a los hogares donde están los hogares en Colombia, por muy remotos que estén esos hogares. Más fácil en las ciudades que en el mundo rural, más costoso en el mundo rural que en las ciudades. Esos equipos de salud preventiva pueden garantizar detectar enfermedades existentes y sobre todo evitar enfermedades evitables, disculpen la redundancia, que bajo el sistema de la ley 100 no se pueden evitar, porque el sistema de la ley 100 busca es que el paciente ya llegue enfermo al sistema asistencial, a las IPS, que llama la terminología de la ley 100. Prevenir implicaría un gran presupuesto nacional. Bogotá costó 365.000 millones de pesos. Una simple extrapolación, pero estaría mal hecho porque Bogotá es más barata para un sistema preventivo que el país, donde se necesitan incluso avionetas, lanchas, recorridos lejanos, un sobresueldo por lejanías para el personal de salud que esté en esos territorios, etcétera. Pero estoy hablando de 4 o 5 billones de pesos mínimo para montar por lo menos en una primera fase 10.000 equipos de salud territorializadas, en donde más falta hace en el mundo rural, el mundo excluido de la Colombia profunda, los barrios pobres de las grandes ciudades, etc. Creo que como en Bogotá podríamos disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad tal cual demostramos entre el año 2012 y 2015 y que están en las estadísticas del DANE sin mucha circulación en los medios de comunicación, porque no les sirve vender a la opinión pública que hay otro sistema que es más eficaz que el que tiene la ley 100, que es el modelo preventivo de salud. Ahora, este es de carácter público, y aunque el tiempo creo que se me agota, tendría que decir que en tanto son derechos fundamentales como la salud, ese es el final. En tanto son derechos fundamentales como la salud, podríamos extender a la educación, el agua potable, etcétera, la pensión, el mercado no garantiza el derecho. Y ese es el principio básico. Eso fue lo que el neoliberalismo construyó en Colombia y en el mundo, y es un fracaso total. El mercado puede ayudar a cosas, complementar, etcétera, pero el mercado no garantiza el derecho. Luego, una tesis general para los derechos fundamentales en Colombia es que si queremos paz, tenemos que garantizar los derechos de la gente, los fundamentales. Y si queremos garantizar los derechos fundamentales, tenemos que tener un eje vertebral de acción pública para poderlos garantizar. Gracias. El sistema de salud de Colombia dista mucho de ser lo que se concibió en la Constituyente del año 91. Allí creíamos que teníamos que tener un sistema de salud con acceso a los servicios de promoción, de protección y de recuperación de la salud. Eso es básicamente lo que dice la Constitución. Y se dice también que privilegia lo curativo por encima de lo preventivo. Gustavo, yo creo que acaba de decir algo muy interesante y eso realmente es que corregir. Pero no se protege la salud de los colombianos y solamente estamos reaccionando tardíamente para tratar de darle una solución a los problemas de salud de la gente. Entonces, la Constituyente definimos que teníamos que tener una salud con principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. No se está cumpliendo. Entonces, eso como parte importante de lo que queremos mencionar como un diagnóstico. También está sobrenormado.
cada vez que tenemos un problema, inmediatamente lo que hacemos es sacar una norma nueva que de una u otra manera ha hecho que tengamos una maraña de normas difíciles de conjugar, difíciles de entender, y se crea una especie de desconocimiento, no solamente del público, sino también de las mismas personas que atienden el sistema. Entonces, sería interesante entender que esa sobrenormatización que tenemos, de una u otra manera, se convierte también en un problema. No se cumple con las expectativas de los ciudadanos, porque no se les garantiza el derecho a la salud. Y también tenemos que tener una garantía en todas las fases, no solamente la promoción, sino también la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, y también si vamos a hacer medicina paliativa y correctiva. Todo eso tiene que tener una situación que es la que queremos chequear que no se cumple. Se ignora lo que dice la ley estatutaria de salud, porque no respeta la práctica y que se definió en el ámbito normativo. Yo creo que hay algo muy importante, que el problema de flujo de dinero. Si uno va a analizar qué pasa con el ADRES, el anterior FOSIGA, y todos los 40 billones de pesos que supuestamente se manejan a través del ADRES y que deberían tener un flujo de caja ordenado, permanente y constante que garantizara los servicios, realmente hay que decir que eso no llega con la eficacia, la eficiencia y la oportunidad que se requiere para poder realmente tener un sistema que evite. Y creo que también tú lo acabas de decir, Gustavo, creo que se desnuda una serie de deficiencias ahora que acaba de pasar la pandemia. La pandemia yo creo que puso al sistema de salud al descubierto, al desnudo. Tenemos exactamente cuáles son las ineficacias, las deficiencias que tenemos que corregir. Tenemos un sistema que es reactivo y que no es proactivo. Si con estos 600 fallecidos cada día, casi 100.000 muertos acumulados que llevamos, yo creo que nos tienen que hacer pensar. Yo creo que entonces, en la síntesis, es que es un sistema que tiene que repensarse, tiene su falla, tiene una estructura que tiene que buscarse un consenso ciudadano para recomponerlo, para fortalecerlo y para construirlo. Entonces, la propuesta es que tengamos un sistema de salud que garantice la salud pública. Si es un derecho, tenemos que tener la realidad del cumplimiento de ese derecho para todos los habitantes. Y una red hospitalaria pública que realmente tenga la fortaleza financiera, tanto la pública como la privada. Es cierto que la privada de una u otra manera presta sus servicios y que las EPS y todo ese sistema de una u otra manera pues nos dan alguna tranquilidad en algunos momentos, pero la realidad es que lo único que realmente le funciona al ciudadano de a pie, al común y corriente, es el sistema público. Por eso es que sí tenemos que hacer todo lo que sea necesario para fortalecer la parte económica de la red pública de hospitales. También que tenemos que identificar una red hospitalaria como el principal patrimonio que debe tener una comunidad. Entonces, ¿yo qué visiono? Yo visiono un sistema realmente descentralizado. Es que nosotros no podemos seguir teniendo todas las decisiones en materia de salud que se toman directamente en los ministerios y en los institutos y en los ADRES acá en Bogotá, que hay que venir a mendigar permanentemente a ver cómo se saca adelante un hospital que tenga problemas de financiación. Y realmente lo que ha venido ocurriendo es que, por ejemplo, el sistema permitió que se quebraran una serie de Salucops y de Copacop y una serie de entidades que dejaron de pagarle a los hospitales y que de esas deudas que le dejaron a los hospitales también de una u otra manera abrieron un hueco que nadie ha podido tapar. Entonces, realmente lo que se necesita es que haya realmente una responsabilidad regional para poder tener, por ejemplo, consejos territoriales de salud y unas redes integradas de la prestación de los servicios de salud que puedan garantizar en la realidad la prestación directa a la gente en las comunidades regionales. Tiene que estar el sistema centrado. Si vamos a hacer una nueva, repensar un sistema, tiene que estar centrado en el usuario. Y tenemos que defender la calidad y también como nueva característica de este sistema, la calidad del servicio
que sea accesible, que sea oportuno, que sea seguro, que sea pertinente, que tengamos realmente hospitales que tengan un diseño que puedan cumplir a cabalidad con su proceso. Y con un enfoque en prevención. Yo creo que ese tiene que ser, sin ninguna duda, una de las más importantes características. Mucha gente tiene que esperar. No estamos haciendo medicina preventiva, que realmente podría costar en un determinado momento un poco más, pero al final el enfoque preventivo debe ser mucho más importante porque dignifica al médico, dignifica al paciente, dignifica al pueblo, y eso es lo que es más importante que nosotros tenemos que tener en el sistema de salud. Tiene que tener además un excelente sistema de información, que ya también lo han mencionado. Un sistema que, utilizando a la mayor parte del Big Data para poder cruzar información y tener los elementos indispensables, necesarios para tomar decisiones cada vez más inteligentes y tener una garantía del flujo de recursos. Es la única manera de fortalecer la red pública hospitalaria. Y lo más importante, creo yo que es lo que de una u otra manera realmente nos sacará adelante, es que tenga un enfoque dedicado a la investigación, tenga un enfoque muy importante dedicado al desarrollo científico como base fundamental. Es indispensable que nosotros tengamos en el sistema, no solamente el sistema hospitalario y de salud, sino todo lo que tiene que ver con el sistema de salud del país, que tenga un altísimo nivel científico y que eso sea parte importante de la salud, la investigación y el desarrollo académico al más alto nivel. Bueno, yo creo que es necesario pensar ese sistema de salud integral que permita que la vida se ponga en el centro y la dignidad humana como parte de cuidar la vida en este país. Y en ese sentido creo que planteamos dos enfoques. El enfoque preventivo tiene que ver con las causas que hoy están haciendo que en este país se enferme la gente. Y eso implica asumir el desafío que tenemos frente a la crisis ambiental como uno de los factores que están generando enfermedades, que están generando situaciones que ponen en riesgo la vida. Y en ese sentido, entonces, asumir el pacto histórico que va a ganar la presidencia de Colombia, asume el desafío de, en ese programa de gobierno, contribuir a frenar la crisis ambiental, es parte de la acción en términos de prevención. En ese sentido, también es necesario resolver el tema de la soberanía y autonomía alimentaria en este país. El problema de la alimentación tiene que ver con cómo nuestros cuerpos hoy se enferman, ¿sí? Y resolver ese problema de generar un sistema de producción agroecológica, agroalimentaria, que permita que en este país nos alimentemos bien, es parte de resolver el problema. El tema del acceso al agua potable, que genera muertos. Aquí en Bogotá y fuera de Bogotá, los territorios, sobre todo excluidos y marginados, es parte de los desafíos que tendríamos para poder prevenir situaciones de enfermedades en este país. Y el tema de salud mental, que esto no se asume aquí. En este país no hay un sistema de salud integral que atienda el problema de la salud mental, que es una de las causas y afectaciones que hoy tenemos como sociedad. Creo que es necesario trabajar en esas líneas estructurales que permitirían, en términos de prevención, en un sistema de salud el que todos los colombianos y colombianas deseamos. En términos ya de cuidar, pues, de ir a resolver o a curar la enfermedad, pues yo creo que la primera enfermedad que hay que resolver en este país es la corrupción. Sí. El sistema de salud está estructuralmente permeado por la corrupción, no solo en el manejo de la EPS, sino también en términos de la atención. ¿Sí? Y uno ve, por ejemplo, en términos de los medicamentos que se suministran.
si hay una persona que tiene una enfermedad de un riesgo pues extremo, se define desde la CPS qué medicamentos no tienen que suministrársele a esa persona. Y en los peores casos, eso implica resolver el desafío de lo económico, ¿sí? Porque aquí se atiende a quien tiene condiciones mínimas para pagar, pero quienes no tienen, pues genérico para todo el mundo. Hay que resolver el tema de las regiones como parte del desafío, y es que el hecho que estemos en el lugar más recóndito no quiere decir que este Estado no pueda garantizarse el acceso. Y el tema cultural. ¿Sí? Creemos que un sistema de salud integral que coloque en el centro la vida, que no asuma y reconozca como parte de ese sistema integral los saberes ancestrales y culturales, de cómo como pueblos y comunidades nos hemos curado, de cómo la gente en este país en medio de la escasez de acceso a la salud se ha curado, pues yo creo que es un sistema fallido. Y ahí entonces tendríamos que trabajar, y sobre ese tema como pueblos y comunidades, y sobre todo como mujeres, tenemos mucha experiencia y mucho que aportar en un sistema que pone en el centro la vida y que garantiza la dignidad. Creemos que es fundamental todo el esfuerzo que han venido haciendo las personas de la salud en términos de la pandemia que llegó, que fue un desafío no solo para nosotros, sino para la humanidad en general. Y bueno, hay sistemas más avanzados en otros países, pero la pandemia evidenció que por más avanzados que estaban, no fue suficiente porque mucha gente perdió la vida. ¿Cuántas pandemias más o cómo nos vamos a preparar para asumir las distintas pandemias que seguramente tendremos que seguir afrontando como humanidad? Ese es el desafío para Colombia, y ese es el desafío que tenemos en esta apuesta política del cambio, en esta apuesta que busca la dignidad humana, que busca igualdad, equidad y justicia, ¿no? Esta apuesta por la vida en el centro. Vengo aquí porque Salvación Nacional renace. Álvaro Gómez nos enseñó que la búsqueda de los consensos que son relevantes, se logran con las personas que piensan distinto a uno. Los consensos entre los que piensan igual no tienen utilidad ni tienen tanto valor social. Por eso me parece importante estar aquí, y creo que el primer consenso que invitaría a lograr pues es un consenso sobre el valor de las estadísticas. No podemos analizar el sector salud y su situación actual y una posible reforma estructural sin tener un consenso sobre las estadísticas. Cuando las estadísticas no nos sirven, no las podemos ignorar. Las estadísticas hay que coger las que nos sirven a una agenda ideológica y las que no nos sirven. Yo pienso que el diagnóstico de base que se ha presentado aquí, el diagnóstico que nos propone la doctora Corcho, pues desconoce la realidad del avance desde la introducción de la Ley 100 en el sistema. Claro que en cobertura hemos pasado de un magro 16% a cifras superiores al 95%. El acceso, hoy día el 80% de la población afiliada tiene y usa efectivamente los servicios de salud. El gasto de bolsillo del 93 a hoy pasó del 40% al 15%, una de las proporciones más bajas en Latinoamérica. Y cerramos con este sistema la inequidad. El 20% de la población más pobre, originalmente, cuando arranca la Ley 100, tenía una inscripción o una cobertura de salud del 4%. Hoy estamos en cerca del 99%. Y también la afiliación en zonas rurales pasó del 6% en el 93 y hoy está por encima del 95% en el país. Y la mortalidad general también bajó de 7.4 muertes por 1000 en los años 90 a 4.4 y aproximado en la actualidad. El doctor Petro hizo unas referencias a índices de mortalidad femenina y mortalidad al nacer. Esos también cayeron, doctor Petro, durante toda la vigencia de la Ley 100, y sí se estancó. Eso es cierto. La gestión del candidato que aquí no está, la gestión del doctor Gaviria en el gobierno de Santos, sí produjo una afectación. Se bajó la tasa de reducción y ha subido levemente. No creo en el valor real de la estadística que lo que haya sucedido en su gobierno en Bogotá o no tenga la fuerza estadística para cambiar los indicadores nacionales.
pero sí sabemos que a lo largo de estos 30 años de vigencia hemos logrado duplicar el valor, el número de controles prenatales y postnatales, y hacemos hoy día por encima de 220 millones de eventos en cada uno de los regímenes, contributivo y subsidiado, y eso nos entrega un 13 atenciones en promedio al año por cada uno de los afiliados. Claro que no podemos estar satisfechos, claro que hay que cambiar y hay que mejorar, pero no en una reforma estructural. La realidad post-COVID nos aboca a una realidad del país muy distinta que debemos enfrentar y aceptarla. Tenemos hoy día 8.6% de déficit fiscal, tenemos un endeudamiento del país superior al 65% del PIB. Pensar en una reforma estructural en este momento es una locura. Tenemos un desempleo de más del 12% y un elevado, o tal vez el más elevado nivel de informalidad en la historia del país. Este no es el momento de reformas estructurales y nosotros desde lo conservador creemos en el proceso, las virtudes del proceso. Y el proceso de lograr un sistema de seguridad social en salud ha sido un proceso difícil, con errores, con aprendizajes, con progreso. Y ese proceso no se puede abandonar. No podemos entrar a vivir en un país que desprecia la dificultad y quiere el inmediatismo. No podemos entregarnos a un facilismo. Debemos sí corregir asuntos puntuales de este proceso. Claro, nos hablaban ahora, por ejemplo, de la corrupción. Durante los 8 largos años del gobierno de Santos se aumentó, se tuvieron unas EPS que se sabía que eran malas porque la política las había permeado y no se liquidaban, no se dejaban en la intervención permanente y seguían robando y sustrayendo los recursos. Por eso en este gobierno hubo que liquidar y se han liquidado hoy 11 de esas EPS que se dejaron en intervención eterna, en donde los ministros, o el ministro, porque realmente casi que no hubo sino un ministro en el gobierno de Santos, volteaba a mirar para el otro lado cuando había que tomar medidas fuertes y sobre todo quitar de las garras de los políticos y los intereses territoriales esos corruptos que manejaban las EPS. Pero yo vengo a buscar consensos, he escuchado con detenimiento y claro, tenemos una prioridad, cambiar de un modelo que es paliativo o que corrige la enfermedad a uno que la previene. Pero qué sorpresa, en la Constitución nos plantea que son las ESES municipales públicas las principales y esenciales promotoras de la prevención en el sistema y son un fracaso. Los alcaldes no cumplen con la meritocracia en esas ESES. 400 de las ESES municipales y departamentales en el país no pasan los estándares del Ministerio de Hacienda para buen manejo de los recursos. No nos inventemos que todo lo público necesariamente es bueno. Yo vengo con otras propuestas concretas. Por ejemplo, una de las principales limitaciones al acceso es el acceso a especialistas. Tenemos 1.200 cupos de residencias en Colombia para 5.000 médicos que graduamos todos los días. Es una infamia con los estudiantes de medicina y es una infamia con los usuarios que esperan y es donde mayor limitación hay al acceso de la salud. El ICFES y las sociedades científicas se niegan a la apertura de cupos de especialistas porque rompen pequeños monopolios de atención en las regiones. El médico especialista además no quiere ir a donde están las necesidades, no quiere ir a los barrios, no quiere ir a los pueblos pequeños. Los pacientes van por referencia y contrarreferencia a los grandes núcleos urbanos porque no hay suficientes médicos especializados. Debemos cambiar eso, debemos permitir que los hospitales de nivel 3 y 4 formen, romper el monopolio universitario en la formación de especialistas y aumentar locamente el volumen de especialidades, sobre todo en aquellas que son más críticas para el sistema. Debemos, como un punto aparte, acabar con la desconfianza en el manejo del flujo de recursos. Aquí nos quedó del drama de los recobros al principio de la década del 2000, nos quedó como estándar de desembolso la desconfianza. No se le creen a los operadores de las EPS y no se les paga. Y cuando usted no paga, asume las consecuencias de no pagar. Aquí hay funcionarios, aún en este gobierno, y claro que en el pasado, cómodos en el ADES, rodeados de abogados, rodeados de personas que se justifican para no dejar fluir los recursos. Yo propongo cambiar rápidamente eso. Anticipos grandes, porque además, miren lo curioso. Muchos de las EPS a las que se le ha tratado de presionar para que retiren sus cobros están demandando ante los jueces de la República y están ganando esos procesos. El costo de la desconfianza en el sistema de salud es demasiado alto. Pagamos la mora,
pagamos la falta de oportunidad y el debilitamiento de todo el sistema. Debemos mejorar la costo-eficiencia de los medicamentos, dispositivos y tratamientos que aprobamos. Claro que debemos exigirle a INVIMA que no apruebe más registros de tratamientos que nos empujan las multinacionales. Volver a tratamientos probados, no más laparoscopias para sacar apéndices, volvamos a las cirugías tradicionales que son más costo efectivas y mejores para el sistema. Cierro diciendo que debemos poner una presión. No más exenciones para hoteles en este país. Hagamos exenciones de renta para hospitales nuevos. Renovemos toda la infraestructura. Volvamos la antisísmica, volvamos la moderna, volvamos la ecológica y volvamos la barata de operar. Estos son algunos de los puntos que desde Salvación Nacional creemos que sí deben abordarse prontamente para reformar el sector de la salud. Muchas gracias. Hablar del diagnóstico es hablar de mirar lo que está ocurriendo en este momento, reconociendo que la cobertura del sistema hoy día de salud en Colombia es una cobertura alta, por encima del 96%, que tenemos obviamente dificultades en algunos departamentos muy específicos como Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada, y que obviamente en esos departamentos de la Colombia profunda se requieren hacer una serie de ajustes para que la cobertura realmente sea importante y sea efectiva en estos departamentos. El sistema contributivo en Colombia llega al 48%, el subsidiado llega al 47%. Eso es parte de las situaciones que en el diagnóstico identificamos como problemas para el sostenimiento financiero del sistema. Y la atención y lo promedio de médicos a nivel nacional solamente es de 1.8 médicos por cada 1.000 personas, 1.1 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En Bogotá hay 3.7 médicos por cada 1.000 habitantes y en la ruralidad de nuestro país hay por cada 1.000 habitantes en el 2018 ha pasado hoy a 1.83 por cada 1.000 habitantes. Y sobre esa línea, consideramos que el problema más allá de cobertura tiene que ver con el acceso oportuno a los servicios de algo que se supone que es un derecho fundamental para todos los colombianos. Y por eso en este diagnóstico consideramos que los grandes retos de mejorar esa accesibilidad es prestar los servicios con oportunidad, sin retrasos, que sea de forma efectiva en la necesidad de nuestros pacientes, de los colombianos. La continuidad en la intervención de salud se requiere en un seguimiento permanente, fluido, y en este diagnóstico obviamente encontramos la necesidad de hacer una serie de intervenciones donde comprendamos que hay unas dificultades muy grandes en el sistema de salud. Por ejemplo, tenemos 1.73 camas por cada 1.000 habitantes. Si lo comparamos con España, que tiene 3 camas, o Japón, 12.8 camas, y obviamente aunque en este tiempo de atención de la pandemia del COVID-19 se fortaleció el tema de las camas en los hospitales de Colombia, sin embargo, ahí nos falta trabajo. La parte salarial de nuestros médicos y de nuestros profesionales de la salud es supremamente bajo. Está por debajo de los 2 salarios mínimos de los sistemas de los profesionales vinculados al sistema de salud. En Bogotá es un poco más alto, 2.5 salarios. Y se requiere obviamente la formalización del empleo como debe de ser en el sistema de salud en Colombia. La tercerización realmente aquí ya es algo abusivo y se requiere entrar en un proceso muy, muy distinto en lo que es la atención responsable y respetuosa de nuestros profesionales en la salud. Yo quisiera sobre este diagnóstico plantear el modelo que estamos proponiendo para Colombia desde nuestro partido Colombia Justa Libres y en esta precandidatura presidencial. Número 1, el modelo de salud debe ser preventivo, tiene que ser fuerte en prevención, fuerte en esa promoción de vida saludable, en todos los temas de hábitos alimenticios, la parte deportiva, la parte del ejercicio, los temas de una maternidad segura, en lo que corresponde a una medicina familiar, donde haya realmente un seguimiento, una historia clínica que permita anticiparse a circunstancias o situaciones médicas dentro de la familia. Se requiere seguir avanzando en los temas de telemedicina, de virtualidad
estamos proponiendo los centros de atención familiar para que todas las familias colombianas puedan tener acceso de manera virtual o inclusive presencial en temas y circunstancias donde esté el tema de la drogadicción, del alcoholismo, de la depresión, que son temas que hacen parte de la salud pública y los temas de salud mental, donde se requiere esa atención cercana. En el modelo de salud también estamos hablando de atención prioritaria, donde el paciente sea empoderado. Necesitamos un modelo de salud que empodere al ciudadano, que salga del concepto de ser negocio para las EPS y se convierta en un modelo donde el ciudadano sea el centro, la vida y el bienestar del ciudadano sea el centro del modelo. Y esa atención prioritaria implica que definitivamente en casos de emergencia, de urgencia, al paciente no se le pida un carnet de una EPS o ni siquiera ninguna entidad de salud, sino que con la cédula sea más que suficiente para poderlo atender. Y cuando el paciente, a través de esa situación de urgencia, emergencia o inclusive de medicina general, se identifique la necesidad de la atención por parte de un especialista, pues el ciudadano no tenga que estar casi que rogando que se le dé una cita o pidiendo una cita, sino que de una vez el médico que representa el sistema de salud le otorgue inmediatamente la respectiva asignación de fecha y hora para la cita con ese especialista. De esa manera logramos que realmente el ciudadano sea el centro de atención del sistema de salud. Se requiere un incremento en lo que significa la medicina en cuidados paliativos. Colombia es una vergüenza en la atención de enfermos graves o terminales. Para darles un ejemplo, en Canadá o Estados Unidos se les suministra 700 miligramos de opioides a aquellos que están sufriendo de enfermedad que les ocasiona un dolor, que les ocasiona dolor. En Colombia, atérrese la cifra, solamente son 7 miligramos que se le otorga a un paciente. Es decir, la desatención es total. De cada 10 ciudadanos colombianos que sufren de enfermedad grave y terminales, solamente 4 reciben atención por parte de especialistas. Los 6 restantes no reciben esa atención. Y nuestra propuesta es fortalecer el sistema de cuidados paliativos para atender debidamente al paciente que está pasando por esa difícil circunstancia y a su núcleo familiar, tanto a nivel psicológico, psiquiátrico, cuando sea necesario, pero darle todas las garantías de atención a la persona que está pasando por esas difíciles circunstancias. Consideramos que en esta propuesta nosotros estaríamos necesitando ser muy conscientes de que ese 48% del sistema por parte del sistema contributivo es muy bajo y se requiere armonizarlo con el sistema de formalización del empleo. Lo segundo, también dentro de eso, se requiere el recálculo de la unidad por capitación. En el 2015, cuando se pasa el derecho fundamental, no se hizo el cálculo correcto de la unidad por capitación para el sistema contributivo. Hoy tenemos un gran déficit económico por esa razón. Se requiere regionalizar la salud a través de un ADRES fortalecido que rompa con los esquemas de corrupción, que permita reconocer la medicina alternativa, la medicina inclusive ancestral, que garantice que en las regiones y en nuestras negritudes, en la población indígena, se reconozca que hay otro tipo de medicina que también debe ser contenida y considerada en el sistema de salud colombiano. Se requiere el fortalecimiento de la red hospitalaria, de las IPS, unas garantías laborales serias, sólidas para nuestros médicos y los profesionales de la salud, acabando con la tercerización y dándoles una atención directa. Se requiere una garantía médicas a los pacientes, ya lo expliqué anteriormente, y termino diciendo que se requiere el pago de las deudas. Se requiere que toda la plata que queda el presupuesto nacional en las fiducias sin hacer absolutamente nada, o lo que queda sin ejecutar en las entidades del Estado, sean utilizadas y empleadas para sanear los 9 billones de pesos de déficit. A mi modo de ver, la problemática está en que la salud hoy en Colombia es vista como un negocio y no como un derecho. Esa es la raíz, el fondo del punto. Es decir, un sistema de salud que ha entregado a los privados los recursos públicos, los recursos de la gente, de la ciudadanía, a unos privados, a unos particulares, que por supuesto han sabido hacer negocio en este país. Se ha debilitado la red pública de Colombia, es decir, el Estado ha entregado ser el garante de los derechos de la gente.
problema que hoy tiene Colombia en materia de salud es que se han entregado los recursos a esos privados y eso ha permitido que la red pública, es decir, que el Estado en su concepción y en su responsabilidad debe estar con la ciudadanía, quede relegado. Ahora bien, el derecho a la salud tiene que verse de manera integral y para esto hay que decir que aquí se ha desconocido los determinantes sociales. Es decir, el tema de salud es transversal. El tema de salud no es únicamente que hablemos del Ministerio de Salud, de una política pública en salud, de cómo se hará una operación, si acudiendo a la tecnología o volviendo a mecanismos tradicionales. No, cuando hablamos de determinantes sociales, hablamos, por ejemplo, de agua potable y saneamiento básico. Aquí, en este país, 67 municipios tienen cobertura de acueducto inferior al 15%, solo para darnos una idea de en qué está el país hoy en esos determinantes sociales. Educación, recreación y cultura, vivienda, paz y cumplimiento del acuerdo de paz. Y por supuesto, como aquí también se ha señalado, el tema ambiental. Es decir, la salud debe ser vista de una manera integral. Lo que tenemos entonces es la profundización de las desigualdades. Lo que tenemos no es otra cosa sino replicada en la salud y en el sistema de salud, lo que ocurre en un sistema como el colombiano, que yo he llamado una lógica de poder y de gobierno, que es favorecer a los favorecidos y poder a los podidos. Esa lógica se aplica en la salud. Y entonces hay esa profundización de desigualdades, por ejemplo, en la prestación de servicios de salud en las distintas regiones de Colombia. Claro, en Nariño nosotros logramos la reducción de mortalidad materna, logramos mejorar en la tasa de violencia intrafamiliar, se redujo la tasa de embarazos en adolescentes. Pero las condiciones de imaginarnos una capital como Bogotá o otras ciudades importantes como Medellín, Cali, frente al charco o la Otola en el Pacífico nariñense. ¿Y acaso no son ciudadanos que deben tener el mismo derecho quienes habitan todo el territorio de nuestro país? Entonces, hay que advertirlo de manera clara. Este sistema de salud ha profundizado las desigualdades. Y no se puede quedar aparte en el diagnóstico un tema fundamental, la corrupción. Es que aquí encontraron la manera, que incluso me hacían referencia hasta con $1 millón, armar una EPS para manejar millones de pesos de los colombianos y colombianas. Aquí está claro el caso de Saludcop, de cómo se robaron el dinero que debería ser para la salud de la gente y lo invirtieron en otro tipo de negocios. Es decir, la corrupción, por supuesto, es uno de los temas cruciales. Una puerta giratoria de compra de funcionarios es lo que ha ocurrido en este país. Sobrecostos a los medicamentos. Ese podría decir es parte del diagnóstico. Y la pandemia, claro, nos deja a todas luces a los colombianos y colombianas una reflexión. Es que sí se necesita una reforma estructural. Y es que se necesita un Estado garantista de derechos. Y para esto se requiere un Estado fuerte. No para la represión y la opresión, sino para la garantía de derechos como educación y salud, por ejemplo. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Primero, retornar a la esencia que la salud debe ser un derecho, que es transversal, que hay que tener en cuenta todos los determinantes sociales, que es inaudito que los colombianos y colombianas tengan que acudir a la tutela para la garantía de su derecho, que debe ser entregada, garantizada por el Estado. Y quiero aquí hacer un reconocimiento profundo a estas organizaciones sociales vinculadas a los temas de la salud, desde usuarios, desde los trabajadores de la salud, desde los interesados en estos temas. Porque si algo tiene que hacer hoy Colombia es no dilatar más y de una vez por todas lograr la reglamentación de la ley estatutaria de salud. Esa ley 1751 es la que marca el camino de lo que debe hacer el país y eso es lo que debe hacer un nuevo gobierno en Colombia. ¿Esto qué significa? La salud como un derecho fundamental. La salud que no se deje en manos de los privados, es decir, como lo señala la ley, la eliminación de los intermediarios financieros y administrativos que son las EPS. La autonomía profesional, la atención inmediata a la ciudadanía y, por supuesto, como lo señala también esa ley, el reconocimiento de los determinantes sociales. Así pues, tenemos que decir que hay que pensar en un sistema general de salud que aplique la descentralización, que los recursos del Estado lleguen y que sea esa descentralización de acuerdo
a territorios saludables, es decir, que donde encontremos un diagnóstico homogéneo podamos actuar de manera integral, que no necesitemos los mismos especialistas en un lugar que en otro, que depende, por supuesto, del territorio de la gente. El dinero público debe estar en responsabilidad del Estado. Sí, claro, el sistema fue diseñado para tener las EPS y las EPS crean, operan y evalúan redes de atención en todo el país, generan el marco contractual para la prestación de los servicios, tienen la responsabilidad primigenia y esencial de auditar el gasto en salud. Si no lo hicieran ellas, miren, el Estado hoy con el ADRES está todavía auditando cuentas de 2002. Si no fuera por las EPS no se podía ni llegar a saber cuánto nos cuesta la salud. Además, deben tener la responsabilidad de reducir su propia siniestralidad con manejo preventivo, con curativo y a través de diagnóstico previo y anticipado. El estigma frente a las EPS desconoce la labor constante que han hecho en el país. Hoy me imagino que mis colegas aquí desconocerán incluso que no habría esfuerzo de vacunación sin las EPS. Y sorpréndanse ahí, el Estado hoy no les ha pagado a las EPS las magras tarifas que les reconocía por vacunación, contacto, seguimiento a los pacientes de COVID. Y tienen conocimientos específicos y muchas tienen ascenso o radicación regional, que es bien importante, porque ellos sí han venido estudiando esa epidemiología y han podido adecuar muchos de sus esquemas de respuesta a las distintas morfologías del país. Claro, ha habido EPS malas, tristemente toleradas por gobiernos anteriores, y esa corrupción deriva de intereses mezclados, de intereses territoriales, intereses políticos, porque muchos sí se lucraron de esas EPS y a las malas hay que sacarlas, pero no podemos desconocer la labor importante de las que sí han logrado capitalizarse, hacer presencia y colaborar activamente en la prestación del servicio. Aquí se ha dicho que todo hay que entregarlo a lo público. ¡Qué desastre de hospitales departamentales! ¡Qué desastre de hospitales municipales! Y ojo, aquí se habla de entregar el dinero público a los privados. Y el régimen contributivo, doctor Romero, no se financia con los aportes nuestros del régimen contributivo. No todo ese dinero es del presupuesto nacional. Y esos nosotros, los que sí contribuimos con nuestros empleadores a financiar la seguridad social en salud, ¿por qué vamos a perder el derecho a escoger? Cuando este país logró introducir el estímulo a la demanda, es que se transformó el sistema. Décadas de estímulo a la oferta a través de los operadores públicos tenían esas tasas de cobertura de las que les hablé ahorita, 15% de la población para 1993. ¿Queremos volver a eso? ¿Queremos volver a bajar la cobertura? No, las EPS son y cumplen un rol fundamental en el sistema. Hay que defenderlas, hay que depurarlas cuando actúan mal y hay que premiarlas también cuando actúan bien, pagándoles a tiempo. Muchas gracias. Bueno, mi planteamiento es que debe estar sin EPS. La razón, ¿por qué? Pues porque la salud no puede ser regulada por el mercado. La salud no puede ser un derecho que se pone en términos de ganancias de sectores particulares. ¿Sí? La salud no puede ser lo que genere ganancias económicas mientras en detrimento de la vida de la gente se pone en riesgo la vida. ¿Sí? La realidad, pues, las cifras pueden decir mucho en términos de estadísticas, pero la realidad es otra. La realidad es que hoy se está muriendo la gente en este país por no tener una atención adecuada en salud. Prestadores de la salud no tienen las garantías, no tienen los mecanismos. Sí, lo vimos en la pandemia. ¿Cuántas IPS contaban con una cama UCI para brindar la atención adecuada? Yo vi médicos que en vez de ponerse, se ponían bolsas para poder, en medio de la pandemia, porque ni siquiera tenían un traje adecuado para atender a las personas. Entonces, negar esas realidades, yo creo que el país nos está viendo. Podemos seguirnos echando discursos entre nosotros desde los tiempos anteriores, pero la realidad hoy es que hay gente muriendo porque hay un sistema de salud que priorizó la acumulación de capital en nombre de la salud en manos de unos pocos y las mayorías de este país empobrecidas sin garantías.
Entonces esa es la razón nuestra por la cual sostenemos que no debería haber un sistema con EPS y sí fortalecer las IPS en los distintos lugares y sobre todo permitir también diversidad en esas IPS. Por ejemplo, el pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero hoy no cuenta con una IPS que permita reconocernos en nuestras prácticas culturales, en nuestras formas, pero también que reconozca los territorios en los que estamos ubicados. Gracias. Yo creo que deben quedarse los actores que le den valor al sistema. Si nosotros tenemos en las EPS unas entidades que se pueden y se deben controlar y fortalecer y cumplir a cabalidad con una función específica y concreta, que se queden, pero tienen que tener un mayor control. Así como estamos, realmente estamos en el peor de los mundos, porque no tienen el control debido y eso realmente, ellos juegan un papel de intermediación financiera. Y esa intermediación financiera obviamente hace que ellos estén pendientes de manejarse como cualquier empresa del mercado. Y las empresas del mercado buscan utilidad. Y las empresas que buscan utilidad de una u otra manera disminuyen costos y aumentan ingresos como una manera de manejar su propio estado de pérdidas y ganancias. Pero ese estado de pérdidas y ganancias, si tiene un control por parte del Estado y de una superintendencia de salud, realmente tiene que garantizar la libertad para que esas empresas puedan garantizar el derecho fundamental a la salud, que es lo más importante de la Constitución. Si son necesarias las EPS, pero no con esa andamiaje que tenemos ahora, difíciles de controlar. Sin control no va a haber procesos anticorrupción, que es lo que queremos realmente tratar de evitar. Por ejemplo, con las EPS tuvimos 1.4 billones de pérdidas en el sistema. Pérdidas en el sistema que no se reinyectaron al propio sistema. Y eso realmente fue una decisión, fue un proceso que realmente no se puede repetir. Las medicinas prepagadas con urgencia, y si ellas pagan más y tienen un mayor servicio, entonces tiene que haber el control para también proceso de formalización a los trabajadores de la salud. Nosotros tuvimos, por ejemplo, no solamente esto de las EPS, sino también trabajar conjuntamente el Estado con un manejo integral de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Nosotros tuvimos un éxito muy importante, por ejemplo, en el caso de mortalidad infantil, cuando el solo sistema de alcantarillado, se hizo una inversión gigantesca en materia de alcantarillado y se aumentó la cobertura a casi llegar a un 75-80% en el Atlántico, y las muertes infantiles bajaron ostensiblemente. Entonces, no solamente es el sistema que podamos observar y mirar únicamente el sistema como si fuera únicamente las EPS, que tenemos que mirar el sistema de salud como un sistema integral del Estado, y en el caso específico, por ejemplo, de las vías. ¿Qué hacemos nosotros con tener excelentes EPS y la gente no tiene vías con las cuales acceder oportunamente a esas EPS y llegan tarde cuando tengan alguna dificultad de salud? Entonces, el sistema es integral. El Estado tiene que velar no solamente para que las EPS puedan tener todo un proceso de fortalecimiento y un control absoluto para que, si aportan y que tienen una mayor cantidad de recursos que darle y que reinyectarle, es que no es simplemente sacarle los recursos al sistema de salud, es que ahí tiene que haber una obligatoriedad de reinyectarle parte de sus utilidades para ir fortaleciendo y hacer crecer lo que es el sistema de salud, y también todo el sistema paralelo que tiene que ver con el Estado para mejorar las condiciones de salud de la gente, que tiene un impacto mucho más grande que seguramente que las mismas EPS. Lo señalé dentro del diagnóstico como uno de los principales problemas de nuestro sistema de salud. Aquí se ha señalado incluso el desastre de hospitales. Es que las EPS son las que no les pagan a los hospitales. Son las que se quedan con los recursos. Son los que aprendieron a entender el negocio completo. Yo creo que el caso de Saludcop es completo por ello. ¿Qué ocurre? Claro, hay por supuesto intereses, sobre todo de sectores politiqueros y más en las regiones, por ese negocio de los hospitales públicos.
en esos territorios. Es que la salud en Colombia maneja alrededor de 60 billones de pesos al año. Ese es el monto de recursos que hay en la salud. Y por supuesto, los corruptos están donde está. Los corruptos están donde están los recursos. Entonces, nosotros creemos, para responder la pregunta de manera tajante y no evadirla, que por supuesto hay que pensar en un nuevo sistema de salud, como lo dice la ley estatutaria, que debe ser sin EPS. Algunas razones de por qué decimos esto. Primero, son incompatibles con el derecho a la salud, porque están pensando en el negocio. Generan segregación geográfica, porque una cosa, insisto, es Bogotá y otra cosa son las regiones de Colombia. Hay barreras burocráticas, hay negación de servicios. Este tema del carrusel de los enfermos que tienen que llegar allí a pedir primero cita y luego autorización, y cuando dan la autorización no los atienden porque no hay cita, y cuando les dan la cita ya no tienen la autorización porque se ha vencido. Este tráfico de... Exacto. Francia fue más allá. Más duro. Digamos que eso nos demuestra que no han estado a la altura del momento que requiere un país como Colombia, con la garantía de un derecho para los ciudadanos y ciudadanas, que es el derecho a la salud. Así es que creo que, dicho esto, hay que decir también que no se propende por un sistema únicamente público que atropelle y agreda al sector privado. Bienvenido ese sector que esté dispuesto a acompañar y aportar para que la salud sea la garantía de un derecho a los colombianos y colombianas. Pero fundamentalmente la claridad que hay que hacer es que los recursos son de la ciudadanía de este país y deben ser del control total del Estado. Mi planteamiento es la reestructuración total del modelo. No hay manera de sostener este modelo que ha mostrado situaciones complicadas, sobre todo para el ciudadano. Y nosotros no podemos simplemente mirar el tema de las EPS. El planteamiento nuestro es una reestructuración total del modelo que garantice que el ciudadano está debidamente empoderado, que la salud está absolutamente despolitizada y que los temas que tienen que ver con corrupción se les cierren completamente las puertas a la corrupción. No podemos seguir improvisando y hacer una sábana de retazos del sistema de salud en Colombia. El replanteamiento tiene que ser total, y empiezo a enumerar los cambios de fondo. Número 1, es importante definir que los temas de recalcular la unidad por capitación es prioritario en Colombia. Nosotros no podemos seguir diciendo que tenemos un derecho a la salud cuando la unidad por capitación se da y se calculó con base cuando era un derecho esencial, más no un derecho fundamental. Temas de tecnologías, asuntos de exámenes de diagnóstico, control y acompañamiento a enfermedades graves, no hacen parte de esos cálculos. Y por esa razón es lo primero que hay que definir. Lo segundo, una ADRES debidamente fortalecida, regionalizada, que garantice el derecho a la salud de los colombianos. Es responsabilidad de la ADRES esa garantía, no es simplemente un operador, no es solamente un coordinador, sino debe ser un tema de garantía del derecho para los colombianos a través de la ADRES debidamente regionalizado, reconociendo que la problemática de salud en Colombia es distinta en cada región y que por lo tanto su aplicación y atención tiene que también ser diferente. Número 2, la administración financiera del sistema tiene que ser independiente de las IPS. Es un grave error, por no llamarlo horror, cuando las EPS tienen relación con IPS como un negocio vertical, lo cual realmente se ha traducido en corrupción y un despropósito en la atención efectiva del ciudadano. La administración financiera debe ser independiente, debe ser garantista de que efectivamente los pagos
y las diferentes obligaciones que se tienen en el sistema estén debidamente cubiertas. Las IPS deben tener un carácter, obviamente, con atención y con especialización en temas que tienen que ver con la misma idiosincrasia de cada región. Indicaba en la primera respuesta de reconocer las medicinas alternativas, de reconocer las medicinas que tienen que ver con las negritudes y con el pueblo indígena, que también deben ser consideradas. Cuarto, el fortalecimiento de la red hospitalaria en Colombia. No podemos seguir llamando los hospitales de los pobres. Eso es vergonzoso, hombre. La red hospitalaria tiene que ser fortalecida y ser dignificada la atención de los pacientes. Y la superintendencia de salud tiene que ser fortalecida y efectiva y debe pasarse de anuncios a hechos donde se garantice la atención médica. Y por último, los medicamentos. Consideramos que en el tema de los medicamentos en Colombia tiene que ser una garantía para aquel ciudadano que lo necesita, debe tenerlos disponibles siempre. Muchísimas gracias. Bueno, sin EPS. Y con IPS públicas y privadas. Es diferente. Para los que no entienden el idioma de la ley 7. Se necesitan clínicas, hospitales, centros de atención médica públicos y privados. Nadie va a estatizar las clínicas privadas. Pero las EPS, las prestadoras intermediarias, no se necesitan. Voy a explicar un poco por qué. El 87% de los recursos de la salud son públicos. Los recursos para fiscales, doctor Gómez, son públicos. Si no, el ICBF y el SENA serían privados. La única diferencia con los recursos del presupuesto es que se invierten en los cotizantes, pero son públicos. Suponga usted, señor Gómez, que tiene el 87% de los recursos de la salud, que son todos públicos, y se los entrega a Verano, es las EPS, la mayoría privadas. Y Verano, en 27 años de gestión, da el siguiente resultado. Dice, mirando solo la tasa de mortalidad materna, y vuelvo a las mismas estadísticas, solo dividiendo la población en 5 pedazos, de ricos a pobres. ¿Sabes cuántas mamás, mujeres mueren en el 20% más rico de la población, es decir, la clase media? Mueren 20 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Saben cuánto en el 20% es más pobre? 140. Ese es el balance que usted, si fuese el de las EPS, le entregaría al dueño del dinero, que es el Estado y la sociedad. ¿Es éticamente presentable eso en Colombia? Entonces, si usted es una señora pobre, se muere 140 cada 10 veces más que si usted tiene unos recursos. Eso éticamente no es presentable. Usted dice que no se puede hacer una reforma estructural porque el déficit fiscal, ¿quién dijo que la reforma estructural implica más plata? Lo que implica es una mejor administración de la plata ya existente. Luego nada tiene que ver el déficit fiscal. Le doy otro dato para que me diga si no es necesaria una reforma estructural. Volvemos a los niños. La mortalidad infantil de menos de un año. 1.000 nacidos. Tasa por 1.000 nacidos vivos. Volvamos a los 5 pedazos de la población. De más pobres a más ricos. ¿Cuántos niños por cada 1.000 nacidos vivos en el 20% más rico de la población, que es clase media, mueren? 4. 4 en un año. Y si es pobre, el 20% más pobre, ¿cuántos mueren? 45. Es decir, que los niños y niñas del 20% más pobre de la población mueren 10 veces más que el 20% más rico. Eso es presentable éticamente. Ustedes lo que nos están proponiendo es un modelo de salud genocida con los pobres, aporofóbico. Esas son las estadísticas DANE, doctor. Eso no causa risa. Ese es el resultado final de 27 años de un modelo que creyó que un derecho se puede manejar como quien hace pan, como quien hace camisas. ¿Sabe qué pasa si se maneja como quien hace pan y como hace camisas?
que la competencia es por reducir costos. Y hay dos grandes costos. El laboral. Entonces las EPS hacen competir las IPS por reducir los costos laborales. ¿Qué significa eso? Que 770,000 mujeres tienen que contratarse, tercerizarse, volverse nada en un trabajo que no le da ni dignidad laboral. Ustedes condenan 770,000 mujeres al acoso laboral y sexual. Y ese es el resultado de su modelo. Y el otro competidor por costos es el del paciente. ¿Cómo se le disminuye el costo de atención al paciente? Si el paciente está enfermo, la competencia es por reducir el costo del tratamiento del paciente. ¿Qué significa eso? Que centenares de miles de personas se mueren porque no reciben el tratamiento adecuado porque es costoso. Y en una ley del mercado, no en la del derecho, entonces esos pacientes no reciben el tratamiento y se mueren. Eso es presentable como un sistema de salud. Por eso cuando usted, y termino, comparan la OCDE, la OCDE son países capitalistas, no castrochavistas, ahí no hay ni uno. No está ni Venezuela ni Cuba. 44 países capitalistas y Colombia está ahí. Tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años. ¿En qué puesto está Colombia, doctor Gómez? Después de 27 años de manejar un suculento manjar mercantil de los recursos de salud. ¿En qué puesto está Colombia? En el cuarto peor lugar de 44 países de la ONU. Matando nuestros niños y niñas. Eso no es presentable. Y eso merece una reforma estructural. Y la responsabilidad de por qué es ese tipo de administración de recursos tan ineficaz a la hora de presentar los resultados que se miden en vidas, es que tienes unas EPS privadas que se están comiendo los recursos. Vamos a repetir la pregunta. En Colombia existen 700,000 trabajadores de la salud, 450,000 son misionales. ¿Cuál es su propuesta frente a la dignificación laboral, a la formalización de los trabajadores de la salud? 3 minutos, doctor. Vale, muchísimas gracias. Falla tanto este sistema de internet y de comunicación como el de salud. Mire, frente a la formalización laboral, aquí ya nos han dado el dato, casi 700,000 colombianos y colombianas. Yo empezaría diciendo que bastaría con cumplir la ley, casi lo mismo que pasa con esa ley estatutaria en materia de salud. Lo que pasa es que no se ha podido reglamentar en este país. Lo que hay que hacer es la aplicación de la ley. Toda forma de contratación por fuera del contrato laboral es ilegal. Y aquí en el sistema de salud sí que se cumple con todas las características, pues, para un contrato laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar quiénes son, cuántos, dónde están. Por supuesto, eso identificado al lado de las necesidades de la población y del territorio, donde se requiere el personal trabajador de la salud. Y allí hay que tener una claridad, una formación y actualización permanente. Debemos también tener unos estímulos adecuados para que pueda el sistema llegar a todos los territorios del país. He insistido en algo que tal vez Verano le ha hecho énfasis a Colombia, que este es un país de regiones. Cuando decimos que es un país de regiones, qué distinto es un ciudadano de una capital de departamento a quienes están en los lugares más apartados de nuestro país. Y allí tiene que llegar, por supuesto, el derecho a la salud. Tiene que ser responsable el Estado para que eso ocurra. Y eso solo es posible si nos pensamos en lo que debe ser la formalización laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Colombia. No puede ser otro el camino. Yo creo que sacar de la precariedad laboral en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la salud es una necesidad, y eso pasa por significar
sus condiciones laborales. Eso pasa por dignificar sus condiciones salariales, que ganen un salario digno en comparación a la labor que realizan, pero creo que es necesario también el ejercicio de la prestación de la salud sea diverso, ¿no? Y que eso pasa entonces por garantías para el acceso a la formación profesional en términos de prestación de servicios. Y ello implica el fortalecimiento del sistema educativo público. Creo que hay una limitación y es que quien puede hacerse profesional en términos de la salud es quien tiene recursos económicos para pagar. Eso debería permitir que cualquier joven, hombre o mujer de este país que quiera hacerse médico, que quiera hacerse profesional en cualquier área de la salud, lo pueda hacer sin que el condicionamiento de los recursos económicos sea una limitante. Y por último, creo que es necesario reconocer en medio de los saberes ancestrales y culturales también a las personas que ejercen esa labor como parte de quienes están cuidando a este país. Se debe eliminar la tercerización y sí se le debe garantizar el acceso a un salario digno a nuestros médicos y a profesionales de la salud. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de generar toda una carrera profesional de nuestros profesionales de la salud, de tener definida una provisión a través de una bolsa de empleo que reconozca las diferentes especializaciones. Tenemos que ser conscientes que 430,000 de los trabajadores de la salud y profesionales están distribuidos. 32% son médicos, enfermeras son el 19%, odontólogos el 15% y otras especializaciones el 15%. Y aún así, estamos en una situación compleja. Se requiere fortalecer la presencia de nuestro personal médico y de profesionales de la salud. Estamos muy bajos. Por cada 10,000 habitantes, para darles solamente un dato, se disponían solamente de 26 médicos por cada 10,000 habitantes. Es una cifra supremamente baja. Y se requiere el régimen especial, donde hay un enfoque priorizando los derechos adquiridos por contratos consecutivos y el pago de los residentes. La política de formación, capacitación y actualización del recurso humano es una obligación permanente, y en el trabajo y en el desarrollo del mismo trabajo debe ser una garantía en el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Es importante ser conscientes de las enormes dificultades que tienen nuestros médicos para poder acceder a una especialización, sobre todo en la parte quirúrgica, y se requiere por eso darle todo un apoyo para que puedan hacer su especialización con la garantía de sus pagos salariales, porque si no, entonces estamos incurriendo en un gran déficit que es un peligro para toda la ciudadanía no tener esa oportunidad. Quiero hacer un énfasis especial en el tema de nuestros médicos que se especializan en el exterior. Oigan, y es una tragedia poder homologar estos títulos, y vamos a trabajar fuertemente para quitar esas barreras que tenemos de homologación de títulos de nuestros médicos en el exterior, que debería darse la garantía para ello. Igualmente, el pago para los cuidadores de personas en estado de discapacidad. Los cuidadores de personas tienen también que tener una garantía de acceso a su parte salarial, y la homologación de aquellos que ejercen los saberes ancestrales para tener un pago también justo que corresponda a la buena labor que ellos desarrollan a favor de las etnias, diferentes etnias en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas razones detrás de esa situación: la inflexibilidad del contrato, la mala remuneración. Muchos prestadores se ven abocados a tener más de un lugar donde prestan el servicio para complementar y lograr sus aspiraciones salariales. De ahí que tienen que de alguna manera ceder y entregarse a este régimen de OPS sobre las prestaciones de servicios. Obviamente, aquí se ha criticado que se hable de costos, se ha dicho mucho que esto es un negocio. Si la salud no funciona para las entidades del sector privado que se dedican a ellas, pues van a desaparecer. Y si desaparece la enorme cantidad de aportes que hacen los
operadores de las IPS y las EPS privadas al sector, el sector va a colapsar. Ahora, ¿cómo manejar el costo o un costo razonable médico con una mejor remuneración? A mí se me ocurren varias cosas. Se me ocurre flexibilización laboral, se me ocurre aumentar la productividad tanto de los médicos como de los personales médicos asistenciales del sistema, mejorar la capacitación, hacer viables esquemas de capacitación digital que le permitan a nuestros operadores médicos y asistenciales estar produciendo más para el sector. Otra cosa importante, en general, la justicia no llega. La justicia laboral es un desastre y siempre se recarga en el trabajador la responsabilidad de demandar. Cuando hay un consenso social, desde la Corte Constitucional hasta la base amplia de la sociedad, sobre cuáles son las obligaciones del empleador, no debería someterse al trabajador al trámite del proceso judicial y se debiera, en cambio, ir llevando todo este tipo de controversias en general a un trámite administrativo contundente. Las empresas que violen los derechos del trabajador, que no cumplan con la carga prestacional, que no reconozcan las horas extras, no deben tener el derecho de acudir al debido proceso y de ir a unos juzgados a dilatar el reconocimiento de los derechos. Necesitamos trasladar gran parte de esa litigiosidad y de hacer efectivo a través del Estado el cumplimiento de estas obligaciones, a través casi que de un trámite administrativo. No recarga al trabajador con la obligación de demandar, sino que sea el mismo Estado. En el caso del sector de la salud, un sector muy regulado, muy fácilmente se pueden proteger mejor los derechos de los trabajadores, ya sea que existan contratos de realidad y no se reconozcan, que se incumpla con el contrato de trabajo, con el pago pleno de todos los derechos de los trabajadores. El sector salud, especialmente sus empleados, le acaban de poner techo a la pandemia. Arriesgaron sus vidas y seguramente pues hoy tenemos una deuda importante con ellos. Por eso me parece supremamente importante que nosotros tengamos con ellos una claridad en materia de la necesidad de su formalización. Hay algunos que ganan hasta 10,000 pesos la hora y que tienen dificultades muy serias para subsistir. Quien sale recién graduado de medicina, realmente lo que recibe es algo realmente nimio. No tiene los contratos, ni la seguridad, ni la tranquilidad para realmente cumplir con su tarea. Entonces, sí es justo que pensemos en un régimen especial para los trabajadores de la salud. Seguramente habrá hasta un sindicato, la importancia de un sindicato nacional especial que haga unos contratos colectivos. En fin, hay muchas cosas que seguramente se podrán estar pensando para fortalecer y tratar con ellos de un proceso de capacitación importante para que podamos tener más gente aspirando a ser investigadores, a ser personas que realmente tengan una función mucho más profunda y mucho más específica dentro del sistema de salud. Necesitamos que se especialicen, necesitamos que se incentiven. Por lo tanto, las condiciones que nosotros tengamos que darle a esa clase trabajadora de salud tiene que ser importante. No me gustan entonces, por lo tanto, más OPS o trabajos por vinculaciones por cooperativas y una serie de maneras como se contrata en este momento que de una u otra manera dificultan el fortalecimiento de la clase trabajadora. Pero si vamos a hablar de dignificación, yo quiero hablar de que la importancia que tiene otro tema que no nos han preguntado, pero que lo quiero y lo necesito tratar, que es la inversión directa del Estado en materia de mejorar la infraestructura que tiene que ver con hospitales. Nosotros tuvimos una importantísima trayectoria en construir 18 hospitales en 23 municipios de nuestro departamento, y qué alegría ir hoy a esos hospitales y ver cómo la gente dignamente puede parir, una mujer puede parir dignamente en una sala de cirugía con sábanas, con todas las condiciones que antes esa misma persona no tenía acceso a un hospital porque estaba a 2 horas de donde vivía y tenía que parir en la mitad de un monte, y eso es realmente lo que se ha cambiado. Entonces, lo que sí si vamos a hablar de dignificación, hablemos también de la dignificación, no solamente de los trabajadores, que sí lo merecen, ni mucho más después de esta pandemia, donde, como ya lo dije, pusieron la cara, pusieron el pecho y trabajaron, sino también la dignificación de la gente pobre, de la gente humilde,
que necesita hospitales donde realmente puedan tramitar sus problemas de salud con la mayor dignidad. 70% mujeres. Es decir, estamos hablando de una fuerza femenina de la salud. Y desde esa perspectiva, indudablemente hay que implementar, si quitamos EPS y la idea de competencia entre IPS, lo que debe existir son redes, no competencias. Es diferente. Entonces no hay ningún estímulo a una competencia por reducción de costos laborales, que es lo que hoy hay, y que lleva a las mujeres a un colapso en este sistema laboral. Yo creo que hay que laboralizar. Laboralizar significa contratos a término indefinido, en la mayoría de los casos. Debe ser voluntario para el trabajador o la trabajadora, porque hay gentes, sobre todo en las especializaciones, que quieren un sistema más libre de contratación. Y en esa medida, si no hay competencia entre IPS, la posibilidad de la laboralización aumenta. ¿Qué problemas habría aquí? Indudablemente es un aumento del costo laboral. Entonces la pregunta que se podría hacer desde el gobierno, cualquier presidente, es cómo se sustenta financieramente. Y la respuesta es que donde hay que reducir el costo en una gran variable del sistema de salud es en medicamentos. Y este sí que es un problema, porque la mayoría de esos medicamentos son importados. La manera de reducir el valor total en todo el país anual del costo de medicamentos significa genéricos importados de calidad, genéricos producidos en Colombia y una flexibilización de las normas de patentes en cuanto a salud pública. Este es el punto de la salud, porque enfrenta a multinacionales poderosísimas. El COVID lo está demostrando. Pero si yo gobierno este país, lo quiere la ciudadanía, el Estado peleará con las multinacionales para reducir sustancialmente los costos de medicamentos y habrá producción nacional de medicamentos genéricos. Así podemos mantener un equilibrio financiero con la laboralización de la mayor parte de la fuerza de la salud en Colombia. Acepto, me parece conveniente, lo estaba pensando, la propuesta del doctor Verano de la Rosa, en el sentido que podría tener la duda de si se laboraliza, los costos laborales podrían crecer de manera indefinida, como sucedió en algunas IPS públicas en Colombia, que llevaron a un fracaso. El control de esa posibilidad es una escala salarial nacional fijada en una sola mesa de negociaciones entre el gobierno, IPS públicas y privadas, y un sindicato nacional de trabajadores, médicos, enfermeros, para negociar la tabla de incremento salarial de los salarios de acuerdo a las funciones y misiones personales. Esa es una forma de control para evitar que allí haya un sinfonía llevándose un recurso público a la renta laboral y no a la atención adecuada del paciente. Gracias.